cómo es que debemos protegernos y vamos a hablar un toquecito así, chiquito, acerca del golpe de calor. ¿Qué es lo que nos podría pasar respecto al golpe de calor? ¿Por qué? Porque según las proyecciones del clima, vamos a tener en marzo, más o menos entre 35 a 38 grados. Entonces, si ahorita estamos ya derritiéndonos, en marzo va a ser mucho peor, así que... Por eso ¿Ah? Están hablando de que sí, se va a postergar. Entonces, vamos a hablar acerca de los riesgos de la exposición prolongada a la radiación ultravioleta, más conocida como radiación UV para nosotros, ¿no? Entonces, ¿y esto cómo lo desaparecemos? ¿Agua y frío? No va a haber helado para mí. Oye, a la partida de mediodía cuando estaba almorzando, Así ahora ya también. tiempo, ¿no? Sí. A veces siempre decimos que hay un sismo cambia el clima, ¿no? Porque siempre, abril, estábamos acostumbrados a un movimiento sísmico y ya ha cambiado el clima, ¿no? Pero ahora, ¿qué clima va a cambiar? Bien, hablando acerca de la radiación ultravioleta, podemos decir que existe gran parte de actividades al aire libre en forma parcial permanente con una alta exposición a radiación ultravioleta de origen solar, sin que se adopten las medidas de protección adecuadas. Algunas de estas actividades son la minería, la construcción, la agricultura, la actividad forestal, la pesca, el transporte de fuerzas armadas, de orden de servicio, comercio, servicios, etc. La radiación ultravioleta es en una gran magnitud puede producir efectos perjudiciales para la salud de los trabajadores sin la protección o conductas adecuadas. ¿Qué consideramos nosotros a una exposición solar prolongada? Nosotros, al trabajar en una oficina, no tenemos exposición prolongada. ¿Quién tiene una exposición prolongada? Por ejemplo, ¿no? Un policía de tránsito. El policía de tránsito está todo el día expuesto a la radiación. Esos, el personal de seguridad que trabaja en la calle, no en una caseta, sino en la calle, ellos están expuestos. Los militares, los pescadores. Ellos son los pescadores, los que se dedican a la pesca, están expuestos al doble de radiación de lo que normalmente nosotros podríamos. Y ahora les voy a explicar por qué. Entonces, debemos tomar en cuenta que nuestra labor de trabajo administrativo no implica una exposición peligrosa a la radiación solar, pero sí tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos para cuando no estamos en oficina, es decir, nuestro fin de semana o las vacaciones que podamos tomar en familia. Entonces, algo pasó. Ya, ahí está. La radiación ultravioleta puede afectar a las personas de manera directa desde el sol en forma de radiación dispersa, nubes, polvo, contaminación o reflejada. Este es el dato más importante que debemos tomar en cuenta, que la radiación puede ser reflejada. ¿Desde dónde? Desde suelos, muros, cerros, etcétera, cuerpos de agua y otras formas de reflejo. ¿Y cuáles son esas otras formas? Acá. La nieve, por ejemplo. La nieve refleja un 80% de radiación de la que recibe. Es decir, una persona parada en la nieve recibe 100% de radiación hacia la cara y 80% reflejada desde el piso. O sea, 180% de radiación. Pero la ventaja es que cuando estamos en la nieve estamos súper abrigados. Guantes, casacas, polos, chompas. Pero la cara es lo más que se expone, ¿no? Entonces, pero, y acá viene el pero, hay otras formas de reflejo de la radiación. El césped, o sea, uno pensaría, estoy en la cancha de fútbol o estoy en un campo deportivo o el campo, ¿no? Y uno piensa y dice, pero aquí no corro riesgo de que rebote la radiación. 10% rebota la radiación. En la arena de la playa, 15% y el mar, 25%. Es decir, si yo estoy, y eso es lo que yo les decía, ¿no? Un pescador está sometido casi al doble. ¿Por qué al doble digo? Cuando estamos en la playa estamos solo con short, con bikini, las damas, etc., ¿no? ¿Qué pasa con los pescadores? Por lo general los pescadores en verano están solo con short.
Pero ¿cuánto tiempo de exposición tiene un pescador? Desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿No? O sea, hablo de policheras grandes, ese tipo de... Entonces, la exposición siempre va a ser mayor. Entonces, por eso es que hay que tener mucho más cuidado con ese tipo de trabajos, ¿no? Que aquí es 10, 15 días también. Y ahí sale, exacto. O, por ejemplo, hay algo, profesión, ¿ah? Profesión de surfistas. Un surfista está expuesto muchísimo también a la radiación. Entonces, por eso ahora se trata de incentivar la compra de trajes manga larga con filtro UV. Por eso es que ustedes ven que un surfista siempre va a usar manga larga con filtro UV. Esto que estamos viendo es un mapa de cómo se dispersa o cómo está distribuida la radiación ultravioleta a nivel del globo terráqueo. O sea, en general de la Tierra, pero desde el punto de vista esférico. Lo que ustedes ven aquí, la parte negra, es la exposición cero a radiación ultravioleta. Exposición cero, ¿de acuerdo? Y el color que va subiendo, o sea, verde, un verde oscuro, a un verde un poco más claro, amarillo, anaranjado, un naranja más oscuro, un rojo más intenso, un rojo violáceo, y de ahí viene violeta, morado y hasta celeste, es la intensidad de la radiación ultravioleta. Comenzando por el negro en cero y terminando en un 14.5 o más como puntos extremos, ¿no? Entonces, miren la distribución a nivel mundial. En los polos tenemos cero de radiación ultravioleta. Y si vamos subiendo hacia la zona ecuatorial y si vamos bajando hacia la zona ecuatorial, va subiendo la cantidad de radiación ultravioleta. ¿Esto debido a qué? Debido al agujero o la poca densidad de la capa de ozono. La capa de ozono se torna mucho menos gruesa a nivel de la zona ecuatorial. Por eso es que aumenta la cantidad de radiación ultravioleta hacia la zona ecuatorial. Entonces, como vemos acá, el Perú está en la escala más alta. Ahora vamos a ver un datito más importante. O sea, fíjense cómo todos los países ecuatoriales son países que están expuestos a radiación mucho más alta. Si vemos, por ejemplo, Canadá maneja radiaciones entre 2, 3 en verano, la más alta. O sea, la gente no tiene necesidad de usar bloqueador. Mientras que aquí usamos bloqueador y no sirve casi de nada. Vamos a ver por qué. Esta es una escala que nos muestra cómo es la radiación y cuál es el efecto que tiene. Tenemos una radiación baja entre 1 y 2, para 3 hasta 5 tenemos moderada, de 6 a 7 alta, de 8 a 10 muy alta, y de 11 para arriba ya es extremadamente alta. ¿De acuerdo? Estos números son importantes, ¿por qué? Porque ahora vamos a ver el ejemplo de Perú. Miren, esto primero nos enfocamos aquí. Esto es el mapa de la radiación ultravioleta en el Perú. ¿Y cómo está? Está absolutamente todo en morado. Pero estos valores son de mayo del 2023. ¿Ya? Mayo del 2023. Ahora, fíjense acá. Miren, estamos usando la misma escala para ambas fechas. Esto, 15 de febrero del 2020. Fíjense la variación. O sea, el verano definitivamente aumenta muchísimo más la exposición a la radiación ultravioleta. Por eso es que es más peligroso la exposición en el verano. Pero lamentablemente en el verano es donde más nos exponemos, porque la ropa quema y tengo que refrescarme, voy más veces a la playa, etc. Pero fíjense el dato importante. A pesar de ser invierno, miren los niveles altos. Eso quiere decir que igual tengo que cuidarme en el invierno que en el verano, pero en el verano mucho. Miren los niveles, ¿ah? Son brutales. Tenemos un nivel demasiado alto. Y miren la sierra del Perú. En la sierra del Perú ya es exagerado. Entonces,
Vamos a hablar de números. Hoy día, ¿cuáles son nuestros valores de radiación? En Lima tenemos 15. Promedio, estamos entre 15, 16 a 17. Oscila, algunos días 17, otros días 16, otros días 15. O sea, estamos en verano entre 15, 16, 17. En el invierno en Lima estamos entre 12, 13, 14. 12, 13, 14. O sea, bajamos, pero igual quiero que retrocedamos un poquito a ver esta escala. ¿Cuándo se produce el cáncer de piel? A partir de 7. O sea, en pocas palabras, no interesa que estemos en verano o en invierno, en todo el Perú estamos en exposición continua de producir cáncer. ¿De acuerdo? Entonces debemos protegernos bastante. ¿Cuál es nuestra forma de protección? Es incómodo, te sientes muy acalorado y todo, pero estoy con manga larga. Porque salgo al sol y me expongo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver otras medidas también. ¿El protector solar no? Sí, también, pero ahora vamos a ver por qué. Sí, el protector es efectivo para ciertas ocasiones y no para otras ocasiones. Veamos. Entonces, que nos quede grabado. A partir de 7 produce cáncer de piel. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos valores, miren. Cusco, 18. Puno, 18. Arequipa, 18. Zonas de altura son las que más expuestas están. Los rayos ultravioletas son ultravioleta A, ultravioleta B y ultravioleta C. Tenemos 6 tipos de rayos ultravioletas, pero los que más nos importan son estos 3. El A causa envejecimiento cutáneo y puede provocar cáncer de piel. El B genera enrojecimiento, quemadura solar y predisposición al cáncer de piel. Y el C son filtrados por la capa de ozono de la atmósfera. Todavía, felizmente. Pero este es el más dañino porque es como una onda de microondas. Puede cocinar cualquier cosa que atraviese. Entonces, considerando eso, la radiación ultravioleta es mutagénica. Rompe los lazos de moléculas de ADN y altera la información genética, ocasionando el cáncer de piel. Es decir, que cuando yo recibo la radiación directamente a la piel, esa radiación no va a causar ningún efecto durante 10 minutos. O sea, mi piel tiene una protección natural de 10 minutos. ¿De acuerdo? Pasados esos 10 minutos de exposición, ya empieza a haber la alteración molecular del ADN. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver más o menos que la radiación no solo va a afectar o producir cáncer, sino también otras enfermedades. ¿Cómo qué? La queratosis activa. Es decir, cuando vemos que una persona tiene como si fuera jaboncillo reseco, empiezan a salir a veces, por lo general, personas mayores, ¿no? O los pelados, ¿no? Yo estoy expuesto también. Cuando estoy en Cusco, por ejemplo, ya de entrada nomás llego y ya empieza a formarse así panecitos ahí. ¿Por qué? Porque la radiación está tan alta que reseca mucho tengo que estar crema y sacando brillo. Eso es uno, queratosis actínea. ¿Qué más tenemos? Fotoenvejecimiento. Este es el claro ejemplo, siempre hemos hablado respecto de eso en la maestría y todo, que es el caso de una señora que ha trabajado 20 años expuesta hacia un lado, o sea, ella trabajaba en una ventana, en una máquina de coser, y 20 años le daba solo hacia este lado de la cara. Entonces podemos ver cómo el sol envejece también la piel. Luego tenemos ya no es queratosis actínica, sino es las cataratas, que pueden producir también, o sea, la radiación ultravioleta, y ese es el efecto mayor en personas que trabajan a gran altura sobre nieve. Les dije que la nieve refleja el 80% de la radiación, y esa afecta mucho, mucho, mucho al... Entonces, por eso es que ahora siempre estimulamos a... Cuando te compras un lente, ¿qué es lo primero que te dicen al venderte el lente? Tiene Protección. filtro UV, ¿es cierto? Entonces, es importante usar un filtro UV en los lentes también. La naturaleza nos está poniendo en contra, ¿no? Luego tenemos efectos inmunológicos. Esto es lo que conocemos como herpes. El herpes
puede surgir a partir de qué? También a partir de la disminución de las defensas por el aumento de la exposición a la radiación ultravioleta. Es decir, la radiación no va a generar que aparezca el herpes, pero sí predispone a la piel a que disminuyan las defensas para que el herpes reaparezca. Recuerden que una persona que tiene herpes es una persona que es portadora de por vida del herpes. Y cuando las defensas caen, aparecen las lesiones. ¿Quién no tiene herpes? Levante la mano. Todos tenemos. Nos hemos contagiado desde muy niños, pero si nunca he tenido una lesión es porque en realidad mis defensas son. Entonces, todos somos portadores del herpes. Cuando tú eres pequeñito, tienes menos de un año, y tu tía vino a visitar a tu mamá y tenía su heridaza ahí de herpes, se acercó y, ay, mi papito, mi mamita, pum, te dio un beso, ya te contagió. Y para toda la vida. Entonces, por ahí es que vemos que el sol o la radiación ultravioleta también genera que reaparezca el herpes. ¿Qué nos interesa ver? Pero sobre todo como efecto de la radiación ultravioleta, nos interesa ver mucho el tema del cáncer de piel. Y para determinar cáncer de piel tenemos que saber también el tipo de piel que tenemos. Entonces, tenemos que ubicarnos más o menos en cuál es la predisposición que tenemos a tener cáncer. Esto es lo que consideramos nosotros, por decir así empíricamente en medicina, la raza nórdica. Y estos, la raza africana. Entre ellos dos hay una variedad, y en esa variedad surge la predisposición al cáncer. ¿Quiénes están más predispuestos a tener cáncer de piel? Los nórdicos. Y fíjense, si yo regreso en el mapa hacia el polo norte, no hay mucha exposición, por eso es que ellos no tienen. Pero un nórdico que vaya hacia la línea ecuatorial, fijo va a tener cáncer. Entonces, hay que evitar eso. Por eso es que un nórdico siempre va a usar ropa manga larga, etc. ¿No? Ahora, en el Perú, el que no tiene de inga, tiene de mandinga, dicen, ¿no es cierto? Eso quiere decir que podemos tener una variedad increíble, ¿no? Entonces, por ahí es que yo digo, puedo tener de repente una descendencia europea, pero no se nota porque mi abuelita era negra, entonces por ahí tengo un mix de tipos de piel. Entonces no puedo afirmar que no, yo no soy nórdico, mi pelo es rojo. O yo puedo decir, por ejemplo, yo tengo una raza, yo tengo descendencia negra. Salud, señora. Entonces, aquí debemos enfocarnos, pero esta persona, con el color de piel, no le mire su color de piel, por favor. ¿Esta persona puede tener cáncer? Sí, por supuesto. No se trata de que, no, pues ya los negritos no vamos a tener cáncer nunca. No, sí puede, pero depende mucho de qué, del tipo de exposición. O sea, nunca se pone el bloqueador porque va a afectarle ni nada por el estilo. ¡Pum! Termina con cáncer. O sea, debemos tener el mismo cuidado, ¿de acuerdo? Pero eso es de acuerdo también a nivel de exposición. Entonces, menor predisposición a tener cáncer, mayor predisposición a tener cáncer. Ahora lo más importante. ¿Cómo es que reconozco si tengo cáncer de piel o no? El cáncer de piel se va a manifestar a través de los lunares. Y los lunares tienen una característica de ABCD para detectar si son o no son cancerígenos. La primera característica va a ser asimetría. Es decir, un lunar que no es redondito, que tiene una forma bien particular, que no es ovoide o bien redonda, puede ser un lunar cancerígeno. Eso es la A de asimetría. B, bordes. Los bordes irregulares. Si yo me veo un lunar en este momento, veo que el lunar tiene un borde bien definido. Pero ¿qué pasa si el lunar no tiene un borde? Miren, por ejemplo, acá. No hay un borde bien definido, ¿no es cierto? Entonces, podría ser un lunar cancerígeno. C, el color. El lunar, si ustedes se fijan, un lunar tiene un mismo color en toda su extensión.
Pero ¿qué pasa si un lunar no tiene el mismo color a lo largo de todo el lunar? Por ejemplo, aquí. Ven que acá está mucho más oscuro y en los bordes están más claros. Acá también, por ejemplo, vemos el borde, mejor dicho, el centro del lunar es negro y alrededor hay anaranjados y más claros. Entonces el color también de Y esos puntitos rojos que salen en la piel, esos son como puntos, que ahí son los rojos muy intensos. Sí. Petequia se llama. Ya. No tiene nada que ver con el cáncer. Es una alteración de la sangre, la petequia, que ocurre por disminución de los factores de coagulación. No, pero Ahí me están en estás en camino, estás en camino. temprano. Blanco, Voy a la playa, sí. ya. Eso es deshidratación de la piel. O sea, cuando la piel se deshidrata, salen manchas blancas. Y eso es muy común en niños. Es como una niña. Los que tienen un montón de lunares tienen más riesgo. No. Por ejemplo, a mí me salen lunares todos los años. No varía. No varía el riesgo por la aparición de más lunares. ¿No? No varía. Y el último factor de riesgo, diámetro. Cuando un lunar mide 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, no hay riesgo de cáncer. Pero si el lunar mide más de 6 milímetros, o sea, estamos hablando de medio centímetro o más, puede ser un lunar cancerígeno. Muchos autores hablan acerca de la E, que sería la evolución del lunar. Es decir, el lunar en el transcurso de un año va a crecer hasta alcanzar más de 6 milímetros. Yo lo considero eso como el diámetro. Entonces, para verificar si un lunar es cancerígeno, tengo que ver si es asimétrico, si tiene bordes irregulares, un color distinto a lo largo de todo el lunar y mide más de 6 milímetros. ¿De acuerdo? Esto no aplica a los lunares de nacimiento. Porque la pregunta más común siempre cuando veo esta charla es, doctor, pero yo tengo un lunar en mi espalda, es de 3 centímetros, es negro por un lado, verde por el otro lado, y tiene pelitos incluso. ¿Desde cuándo lo tiene? Desde que nací. Ese no es. ¿Ha crecido ese lunar? No, no ha crecido este. Yo, bueno, cuando era niño era más pequeño, pero yo he crecido y el lunar ha crecido conmigo. No es cáncer. ¿De acuerdo? Pero si el lunar aparece en el transcurso del tiempo, como en tu caso, y de pronto empieza a tomar estas características, es un lunar cáncer. ¿Qué tenemos que hacer? Acudir al dermatólogo, el dermatólogo revisa, verifica, saca el lunar y el tratamiento es la cura. Digo, o sea, el diagnóstico es el tratamiento. Quiere decir, yo para diagnosticar que esto es cáncer, voy a sacar todo el lunar a través de una incisión. Corto por un lado, corto por el otro lado, y lo saco el lunar. Eso ya es el tratamiento. Siempre y cuando esté en un estadio inicial. ¿Y a qué me refiero con un estadio inicial? A que no haya hecho por dentro metástasis. Si a mí me sale un lunar, por decir, en el pecho o en la caja torácica, y tiene estas características, y lo dejo, y lo dejo, y lo dejo, en un par de años ya va a ser metástasis al pulmón. O sea, vamos a tener un lunar cancerígeno en el pulmón. Es muy difícil de tratar y es muy mortal. Y un lunar que ya existe se puede hacer cancerígeno. Sí. Entonces, ¿es recomendable mejor sacártelos? No, porque no tiene un fundamento estar atacando al organismo por dentro. Solo si es que empieza a tomar estas características. Y como les digo, hay que estar viéndose los lunares. ¿Por qué? Porque si yo detecto a tiempo el lunar y lo sacan, entonces puedo tranquilamente evitar el cáncer. Vamos a ver. ¿Qué cosa tengo que hacer como medida preventiva para evitar que aparezca el cáncer? Proteger la piel entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. ¿Por qué entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde? Lo que pasa es que a medida que la Tierra se va moviendo, como es esférica, la exposición al sol, de ser muy oblicua, pasa a ser completamente perpetua. ¿Y cuándo ocurre eso? A las 12 del mediodía. O sea, a las 12 del mediodía estamos justo en dirección o perpendicular hacia el sol.
Entonces, la radiación ya no tiene filtros, nos llega pero con mucha fuerza. A las 8 de la mañana es bien oblicua y ya no tiene la fuerza que produciría cáncer. A las 4 de la tarde ya está otra vez oblicua y ya no tiene la fuerza que produciría cáncer. Entonces, ¿cuándo debemos usar el bloqueador? Entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Pero nosotros en el Perú hacemos un ejercicio un poco a veces inverso. Vamos a ir a la playa. Y entonces la mamá llama al más chiquito, ¿no? Y ¡pah! Todo el frasco de bloqueador. A las 8 de la mañana. Todo blanquito, ¡pah! Al carro. Al siguiente, pum, bloqueador, ya está. Llegan a la playa a las 10 de la mañana, ya pasó el efecto del bloqueador y ya no está con bloqueador. Entra al agua, entran al agua, salen del agua, entran del agua, salen del agua. Y a las 12 otra vez le echan un poquito porque tal vez se mojó y se limpió el bloqueador. Poquito ya le echa porque no cuesta caro el bloqueador, ¿no? Y de ahí se olvida, ya le eché el bloqueador, ya está. Y el niño regresa como un tomate. Y a la semana ya se está pelando toda la piel. Eso es el factor predisponente al cáncer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Miren, la recomendación mayor es, número 1, ahora usar bloqueadores que no tengan residuos de aluminio. El residuo de aluminio es ese bloqueador que antes te echabas y te quedaba todo blanco. Eso no tiene efecto ahora, porque el mayor efecto de un bloqueador es que se absorba, o sea, que la piel lo absorba y que el efecto sea por debajo de la piel, la protección, no por encima. ¿Ya? 2, hay que usar el bloqueador media hora antes de la exposición al sol. Es decir, que si yo desde las 10 de la mañana voy a estar en el sol, 9:30 me estoy echando el bloqueador. 3, lo uso cada 2 horas. ¿Pero por qué cada 2 horas? Ahorita yo les voy a explicar cómo es el factor de protección solar. Eso que ustedes ven en su bloqueador que dice FPS es factor de protección solar. El factor de protección solar nos da un tiempo determinado. Pero ¿por qué en el Perú recomendamos que sea cada 2 horas que uno se echa el bloqueador? 1, por el sudor, de acuerdo a la temporada, y 2, por los niveles de radiación. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos como teoría aquí en el Perú es lo que se ha hecho en Europa como estudio o en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos te dicen, usas tú un factor de protección 15 y puedes tener 2 horas de protección solar. 15, ¿ah? En el Perú, con 50, tenemos 2 horas de protección solar. Otra cosa importante, no se dejen engañar, por favor. El máximo factor de protección solar es 50 más. No existe otro. O sea, si ustedes ven un factor 60, 70, 80, 90 y hasta 100 he visto, eso no existe y les están robando. O sea, son factores de protección solar. Vamos. ¿De acuerdo? Vamos con algunas cosas más. Otra medida preventiva es, si tiene que pasar todo el día al aire libre, tómese unos momentos de descanso bajo techo, si es posible. Al menos trate de estar a la sombra algunos minutos cada hora. Y esto es algo muy importante cuando van a la playa, sobre todo. Si van a la playa, de rigor, sombrilla. De rigor. ¿Para qué? Para que si se meten al agua, salen a la media hora o a la hora, unos 10 minutos bajo la sombra. ¿De acuerdo? Y consuma regularmente agua. Evite la deshidratación. El mejor factor de protección para la piel es el agua, porque la mantiene hidratada y eso aumenta o mejora la protección contra la radiación UV. Los protectores solares actúan como barreras protectoras de la piel a las radiaciones solares. Constituyen una defensa de primera línea. Pero entendamos ahora por qué es que hay un número en el factor de protección solar. Resulta que, como les dije, si yo salgo hacia el sol sin ningún tipo de crema, tengo 10 minutos de protección de la piel. Esa protección natural. 10 minutos. ¿De acuerdo? El factor de protección solar es un número. Imaginemos que yo les digo 15. Ese número 15 lo multiplico por el tiempo que mi piel está protegida. O sea, serían 10 por 15, 150. Esos son los minutos que tengo de protección solar.
O sea, con un factor de protección solar 15, puedo estar protegido 2 horas. Pero eso es en Canadá, eso es en Europa, eso es en países del hemisferio norte o del hemisferio sur como Chile o la zona sur de África. Pero en el Perú, en Venezuela, Colombia, Ecuador, eso no resulta. ¿Por qué? Han visto los niveles brutales de radiación. Entonces, por eso es que se ha hecho más o menos una tabla de equilibrio y se ha llegado a la conclusión que un factor de protección solar 50 para nosotros funciona 2 horas. Pero ojo, ¿eh? Y acá esto es lo más importante. 2 horas en condiciones en las que tú estás sin moverte, sin sudar y sin entrar al agua. ¿Qué pasa si te pones bloqueador y te metes a la piscina? El bloqueador se está limpiando con el agua de la piscina, con el agua del mar. Entonces tenemos que, al salir de la piscina o al salir del mar, echarnos bloqueador. Esa es la mejor medida. ¿De acuerdo? Otra medida importante es trabajar con los niños. Los niños, para empezar, un niño menor de 6 meses no debe estar en la playa. Por nada. No, pero es que yo a mi hijito lo quiero llevar, estamos en el día familiar y todo. Niño menor de 6 meses no va a la playa. ¿Por qué? Porque resulta que no ha desarrollado la defensa en la piel. Entonces, la defensa en la piel, o sea, la piel de un niño sin defensas es mucho más propensa a tener ese efecto nocivo de la radiación, es decir, la mutación del ADN. Pero no lo van a ver ahora, hoy día, mañana, en 1 año, en 2 años. A los 18 años va a empezar a tener más lunarcitos. Y a los 40 va a tener lunares cancerígenos. O sea, tenemos que trabajar a futuro. ¿Ya? Eso es número 1. Número 2. Niños menores de 6 años, o sea, quiere decir entre los 6 meses y los 6 años, sí o sí tienen que usar ropa de baño manga larga y con filtro UV. Porque ahora la ropa de baño ya viene específicamente diseñada con manga larga y filtro UV. Sí o sí. A partir de los 6 años hasta los 15 deberían usar ropa con filtro UV y en la playa, si es posible, mantenerse con polo la mayoría del tiempo o incluso con un traje de baño manga larga. Y a partir de los 18, que uno ya tiene mayor exposición al sol, mejora un poco la protección. Es decir, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, tú has estado jugando durante toda la niñez y la piel del niño que era muy blanquita, de pronto ya se volvió un poquito más oscura. Eso ya lo está protegiendo contra la radiación. Pero un niño menor de 6 meses no tiene nada de protección. Entonces es muy peligroso llevarlo a la playa, a la piscina o a un poco de agua que refleje la radiación. ¿De acuerdo? Bueno, y acá quiero hablar, ya terminando un poco el tema de la radiación, quiero hablar el efecto de la temperatura sobre nuestro organismo. Este verano prevenimos los efectos del calor. El calor, y ahora sí ya podemos repartir el helado. El calor nos va a producir un efecto, gracias. El calor nos va a producir un efecto muy dañino, ¿de acuerdo? Cuando estamos, por ejemplo, haciendo ejercicio, alguien que está encargado o que le gusta mucho trotar todas las mañanas, ¿no? De pronto, un día se atrasa, un domingo se atrasa y dice, pucha, me levanté 10 de la mañana, pero igual voy a trotar. Sale, ¿no? Y está, pero, como decimos, ¿no? El gringo está, pero que afecta duro, ¿no? El sol está muy radiante. Puede ocurrir que tenga, por ejemplo, un agotamiento por calor. ¿Qué es el agotamiento por calor? La comparación que siempre tomamos en cuenta es cuando tú vas a jugar fútbol los jueves por la noche y de pronto has corrido 2 veces para recuperar la bola todo el campo deportivo y de pronto te pones así. Con las manos en la rodilla, eso es un agotamiento. Y si eso es producto del calor, eso es el agotamiento. ¿Cuáles son los síntomas que nos puede dar?
taquicardia, sudoración, cansancio extremo, respiración rápida, dolor de cabeza y debilidad. Pero hay una característica que nos va a decir que eso es agotamiento, que la temperatura del líquido no sube. O sea, yo me toco y la temperatura sigue igual. Por el otro lado, existe algo que se llama el golpe de calor. Y el golpe de calor da dos características fundamentales. ¿Cuál es? La primera, la temperatura de la piel. La piel sube de temperatura muy rápido y mucho. Es decir, nuestro organismo pasa a tener 40 grados de temperatura rápidamente. Y la segunda es que se presenta confusión mental. Es decir, le preguntas, ¿cómo estás, Charlie? ¿Cómo estás, Charlie? Te dice, yo soy Verónica. Completamente. Entonces, ahí ya sabes que es un golpe. ¿De acuerdo? Ahora, si tomamos en cuenta esto, el golpe de calor sin tratamiento, ¿en qué termina? Termina en un desmayo y convulsión. Entonces, ¿cuál es la medida preventiva? Número uno, la medida preventiva es tomar agua. O sea, hidratarnos adecuadamente. Pase, señora Edita, pase. Por allá, empecemos por allá. Entonces, lo primero es, si yo quiero evitar el golpe de calor, ahora en verano nunca nos debe faltar la hidratación. ¿Puede ser agua con gas? Sí, también, no hay problema. O sea, el agua en la presentación que quieran. Puede ser tu maracuyá, puede ser tu ficha, puede ser tu agua de manzana, lo que ustedes gusten, siempre y cuando sea líquido. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Servilleta. Gracias. Entonces, miren, aquí los consejos que debemos tomar en cuenta son: primero, empiece el día con agua. ¿Qué quiere decir que empiece el día con agua? Que tome un buen desayuno. Porque muchas personas dicen, no, yo estoy haciendo mi dieta de supresión de carbohidratos y me han dicho que mejor no tome desayuno. Falso. En el verano sí o sí debemos tomar desayuno. ¿Qué desayuno? El que ustedes gusten, el más común de todos. O sea, en la esquina, en el Perú tenemos una ventaja, yo diría, ¿no? En cualquier esquina encontramos gente vendiendo quinoa, avena, de todo. Entonces, por ahí podemos comenzar. Perdón. Hay un aspecto importante que tomar en cuenta, ¿no? Todo el mundo me pregunta siempre, entonces debemos usar rehidratantes. Doctor, ¿por qué no exige usted al gerente de la empresa que nos den rehidratantes en el verano? Gatorade, Esporade, esos rehidratantes que necesitamos nosotros. Falso. ¿Por qué? Porque el Gatorade o Esporade tienen la misma composición que una gaseosa. Lo mismo tomarte una Coca-Cola que tomarte un Gatorade o Esporade. Y la desventaja es que una gaseosa tiene 15 cucharitas de azúcar que te va a deshidratar, pero también tiene una cuchara de sal. Y esa te va a deshidratar mucho más. Entonces, nuestro organismo para hidratar necesita sal. También necesita sal. Eso es un poco contraproducente, pero es cierto. Necesita sal. Ustedes alguna vez hay un niño en casa y ese niño alguna vez tuvo diarrea, se deshidrató. Cuando lo llevaron a la posta, le dieron un sobrecito. Decía sal de rehidratación oral. ¿Alguno de ustedes ha probado eso? Es como que muy salado, ¿no? Salado, tiene un sabor horrible. Sin embargo, los niños lo toman. Yo no entiendo cómo, pero a veces no. Ya. Ahora, existe otro hidratante que es químico. Se llama Frutiflex. Solo lo venden en las farmacias. Y un frasquito cuesta 15 soles. Pero rojo. Rojo, viene de manzana, anís, ahora ya tiene varios sabores. Eso es un rehidratante, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué sucede? Que eso no lo vamos a comprar por los costos, además el sabor no es tan agradable para todos y tomarlo todos los días no va a funcionar. Entonces, una hidratación adecuada comienza con el desayuno y luego, el resto del día, agua. Si tú tomas un buen almuerzo
tomas un buen desayuno, no necesitas de ninguna manera estar buscando rehidratantes. ¿De acuerdo? Beber entre 2 y 3 litros de agua al día. Ingerir alimentos ricos en agua. Alimentos ricos en agua. No esperes tener sed para beber agua. Eso es otra cosa importante. ¿Tienes agüita? No, no tengo sed, gracias. No. Debemos regularmente tomar agua. El alcohol y las bebidas con gas deshidratan. Ojo, ¿ah? Doctor, este calor está para hidratarnos. Ya vamos por un par de cervezas. Hay que pedir una segunda opinión. Ya, perfecto, está bien. Pero el agua con gas. Estábamos bien. Yo tomo. Beber agua previene la aparición de piedras en el riñón. Ese es otro aspecto. Recuerden que una piedra en el riñón surge a partir de qué? De que los cristales en la orina se juntan y empiezan a formar de piedra. Entonces, si esos cristales no se juntan porque tú estás moviendo la orina cada rato, es decir, si vas al baño a orinar a cada rato, al final ya no se forman los cristales. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos las recomendaciones para evitar deshidrataciones, pero sobre todo el golpe de calor. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Ha quedado claro todo? ¿El helado también colabora con esto? No, el helado deshidrata porque es grasa. Pero si después del helado toman 1 litro de agua, no hay ningún problema. Hay que cambiar. Una segunda opinión. Muy bien. Pedimos una segunda opinión. Ahora sí voy a comer mi helado. ¿Alguna consulta? ¿Hasta aquí? Tiene igual hay que echarte cada 2 horas el bloqueador. Porque la sombra, Una sí, descripción. la sombra es el primer factor de protección contra el sol. ¿Y cuáles son los protectores recomendables? Yo recomiendo Eucerin, la Roche-Posay, Nivea, también. ¿Quién lo recomiendo? Bahía. Ese no protege nada. Y es porque es factor de protección solar 100. Y eso no existe en realidad. Bahía no es buena marca. ¿Alguna otra pregunta? Solo hasta 50 más. Bueno, Hasta 50 es lo único que recomiendo. 60, 70, 80, 90 no existe. Solo nos están quitando plata. El factor de protección solar 100, por ejemplo, es estar bajo techo en la noche. Porque Si al final puede hacerse tan serio. es nocivo para nuestra piel también cortar la cara. No es bueno irnos hacia el otro extremo. Un montón. No puedo contar. Si No vas a el desarrollar, patólogo me va a ver uno por uno. pero no vas a desarrollar cáncer si te proteges bien. Y está bueno el helado. Que aparezcan los lunares así con cada cierto tiempo, eso es lo que hay también. O sea, el lunar puede aparecer por el efecto del sol también. La exposición al sol produce pecas que se pueden convertir en lunares. Pero es normal que aparezca. Puedes abordar. Es normal que no. A mí me aparece siempre. Por ejemplo, en la mano, estos dos son nuevos. Y todo lo de peso. Es normal. No hay de qué preocuparse. Pero el que usó para el cuerpo sí dice factor 100, así que debe ser Bamba. El de la cara sí es arroz. Pero no es ahí, es uno de marca nacional NSN. El de Nick, por ejemplo. Que dice 100. ¿Quién? Sí, ahí está el de Nick. Ah, el plomito con tapita. Claro, eso ya me he hecho acá nomás y la cargué el otro. Para la cara se hizo largo. No Pero yo existe. me he hecho mucho. Factor de protección solar sí no existe. Es como Y el Eucerin en aerosol es bueno. Es el mejor.
porque el aerosol se absorbe mucho más rápido a la piel. Pero se gasta el toque, eso te dura una semana y ya tienes que comprar. O sea, una semana. ¿A cuánto? 120. Recuerden, por favor, niños a la playa no. Niños pequeños no. Vamos a hacer la playa. Niños, no ha dicho niñas. Pero si están en una casa, no hay problema. Bajo sombra. Claro, están dentro de la casa. No, porque ya lo llevó. No te quieres sentir mal. Pero saques. No sacarlos es la mejor medida. Para mayores de 6 meses, ya puedes sacarlos con, si tienes traje de baño, con filtro UV. Manga larga. Es un poco. Ahorita. Y ahora hay algunos que indican que no deberíamos usar el protector solar porque es un químico y la piel es el órgano más grande del cuerpo y absorbe estos químicos. Hay toda una corriente de Eso no es el de que típico no tipo se- antivacunas. Así es, eso mismo iba a decir. Ese es el tipo de antivacunas. Pero no es un riesgoso entonces estar todos los días, porque es algo que te echas todos los días en la cara. En la cara y en el cuerpo, ni cada No hay ningún problema. ¿Por qué? Lo que pasa es que aquí hay que tomar en cuenta el riesgo-beneficio. ¿Y a qué me refiero con riesgo-beneficio? Cuando yo comencé a dar las charlas de protección solar, averigué muchísimo y me metí a una página del Instituto Meteorológico de Alemania. Y traducción tras traducción tras traducción llegué a la conclusión de lo que decía ahí. La capa de ozono ha sufrido una gran pérdida a partir de más o menos 1985. Gradualmente ha ido perdiendo más y más y más y más. Esto ha surgido porque las grandes industrias en Estados Unidos han botado mucho residuo de monóxido y dióxido de carbono y eso ha reducido la capa de ozono a nivel ecuatoriano. O sea, lamentablemente la esfera o esférico de la Tierra ha hecho de que Estados Unidos con sus calderas debiliten mucho la capa de ozono. Entonces, una persona que ha nacido en 1975 ha pasado su niñez sin exposición a la radiación ultravioleta. Pero ¿qué ha pasado? Que a partir de 20 años más o menos esa persona ya empieza a tener exposición. Una persona que ha nacido más o menos en el año 95 en adelante ya tiene mucha mayor predisposición al cáncer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú me dices a mí, yo tengo 47 años, me dices, échate protector solar todos los días. No, porque ando con manga larga, estoy dentro de una oficina, me subo al carro, no estoy muy expuesto. Voy a salir después a algún lado, sí, ya pues me he hecho mi bloqueador, ¿no? No voy sobre todo cuando estoy en la sierra. O sea, yo llego a Cusco y soy loco bloqueador, ¿no? Pero ¿qué sucede con los jovencitos? Manuel, por ejemplo. ¿Cuántos años tiene Manuel? 23. Él, desde que... Él, desde que ha nacido, está expuesto a una radiación muy alta. Muy alta. Entonces, tus niveles de protección son distintos de los otros. Doctor, y los que viven cerca del mar, o sea, influye bastante. Porque el espejo de agua rebota la radiación. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que menores de 18 años tienen mayor predisposición a hacer cáncer. ¿Bien? Por eso es que yo les repito que hay que cuidar mucho a la gente. ¿De acuerdo? El niño pequeño no va a la ya niño mayor de 6 meses va a la playa con manga. ¿Ya? Muy bien.
Listo, lo damos por concluido. Muchas gracias. ¿Llenaron tu registro todos? Perfecto, gracias. ¿Más helado todavía? Ya, todo con el que se le echó.